Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Gracias por acompañarnos en Matices. Vamos a hablar sobre Brasil. Don Carlos Cascante está con nosotros, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Carlos, bienvenido a Matices. Muchas gracias, Randall, y muchas gracias por invitarme a Matices, y un saludo a todos los que nos escuchan, que sé que tenés un público cada vez más amplio. Sí, llevamos 600 y pico de programa ya, como 630, y realmente lo notamos en muchas cosas. Lo notamos en la gente que en la calle nos dice de Matices. Cuando yo estoy aquí afuera saliendo, siempre pasa un señor, y no sé cómo se llama, pero siempre pasa un señor en el camión de la basura, que siempre me dice, me gustó mucho el Matices de ayer, así que un saludo para él, no sé cómo se llama, y a la gente que por supuesto nos escucha diariamente, y a los políticos que estaban hoy. Estaba conversando con don Carlos fuera de micrófono, lo impresionante que es hacer una broma, que fue lo que hicimos con el caso de Mario Redondo, de que iba a ser jefe de fracción nuevamente, por supuesto, de Alianza Demócrata Cristiana, porque es el único diputado, y lo que recibimos de inmediato es un mensaje de Mario Redondo saludándonos. Es interesante que un programa sobre opinión, sobre política y sobre temas en profundidad tenga tanto asidero en Costa Rica. Realmente le da esperanza a uno en el pueblo costarricense. No, y yo estoy muy alegre, muy agradecido además por la cantidad de gente que nos sigue y por el nivel de analistas que tenemos. Hoy no es la excepción, don Carlos, porque siempre nos ayuda don Carlos Cascante a dibujar casi una clase universitaria sobre temas internacionales complejos. Todos hemos escuchado algo de Brasil durante las últimas horas, y yo quería arrancar por una cosa. ¿Qué significa un juicio político? Conocemos juicios laborales, juicios penales, pero ¿qué es un juicio político, don Carlos? Vamos a ver, el asunto, verás que antes de venir al programa yo estaba imaginando cómo explica uno algo tan complejo como lo que está ocurriendo en Brasil, donde el juicio político es solo una parte de todo lo que está ocurriendo en el país y que es muy difícil de explicar. Vamos a ver, un juicio político, como su nombre lo indica, es un proceso en el cual se cuestiona la investidura de un mandatario y que busca determinar si ese mandatario sigue siendo apto para ocupar la silla presidencial o la silla del jefe de Estado o no. Es decir, se entra a valorar si ese mandatario ha violado alguna de las normas que son causales de separación del cargo. Ahora, lo de político viene porque en la mayoría de los ordenamientos jurídicos ese juzgamiento del incumplimiento de la norma se hace dentro de un órgano político, que es el Congreso, como representación de la voluntad popular, y no dentro de un cuerpo judicial como se harían cualquier otro tipo de delito. Ahora, dependiendo del ordenamiento jurídico en que los encontremos, hay juicios contra el jefe de Estado que se realizan dentro del Congreso cuando se habla de una falta política grave, y hay algunos que se realizan frente a un tribunal, con el más alto tribunal del Estado. Que ahí entramos a otras valoraciones de carácter jurídico. Todo juicio, ya sea que lo llamemos político, por el órgano que es el llamado a juzgar, está regulado por un procedimiento establecido por la Constitución y por leyes especiales. No es que esto se lo están inventando, no, esto está previsto. Es decir, hay una serie de normativas que te van diciendo, bueno, ahora ocurre esto y después va a pasar esto y después va a pasar esto. O sea, hay un cuerpo normativo para regular el asunto, igual que ese cuerpo normativo va a decir qué se entiende por cada falta. O sea, cuando en Brasil se habla de un delito o de una falta de responsabilidad, es diferente a que se hablara de una falta penal.
Exacto. Que es el caso de Dilma. Dilma no se le está juzgando por corrupción, se le está juzgando por violación de unas normas del presupuesto, de normas presupuestarias, que son causal de un juicio político, y si se llega a determinar que se incurrió en eso, va a causarle la salida del cargo. Claro, es que ese punto quería yo ser muy claro esta tarde. El juicio contra Dilma Rousseff no podría terminar en que Dilma Rousseff vaya a la cárcel, porque no se está juzgando un delito, ¿verdad? Se está juzgando actos administrativos. En este caso es el tema del presupuesto, con lo que le confiere el Congreso brasileño, le confiere responsabilidades políticas. Y responsabilidades políticas es justamente cuestionar su investidura. Es correcto, porque se considera que al violar esa norma de presupuesto, que básicamente le prohíbe hacer maquillaje del presupuesto nacional para engañar al pueblo y decir, bueno, esto está muy bien, pero en realidad no está tan bien, hay un déficit fiscal galopante, pierde la confianza del electorado, que no debería tolerar, estoy hablando en pura teoría, sí, que no podría tolerar que su presidente le haga ese tipo de movimientos. Ok, aquí no existe la figura del juicio político en Costa Rica. Sin embargo, si hiciéramos un paralelismo para acercarnos mucho más, podríamos hablar de que el presidente Solís, esto es un ejemplo, de que el presidente Solís o cualquier presidente agarre un informe del Banco Central, le cambie las cifras, y aunque el déficit fiscal sea un 7%, salga a decir, señores, estamos perfectos. Es un poquito más grave. Es decir, no solo maquilla las cifras, lo que se dice en prensa, ¿verdad? Porque nosotros vemos lo que se dice en prensa, no tenemos los documentos para valorar si realmente ocurrió lo que ocurrió. Lo que se dice en prensa es que se tomaron dineros de bancos públicos brasileños, se trasladaron a programas sociales, y entonces ese traslado de dinero, que en Costa Rica sería algo así como una desviación de fondos, que en Costa Rica sería un delito, agarrar una partida que está para algo y ocuparla en otra cosa es un delito en Costa Rica, lo que hace es decir, ok, hay una partida más de dinero que no te genera déficit, pero si no tuvieras esa partida, si no la hubieras trasladado, que trasladarla no es legal, hubiera salido con un déficit mucho más alto, lo cual tiene consecuencias, ¿verdad? El déficit fiscal en algunos países importa y puede generar mucho escándalo dentro de ciertos grupos políticos. En muchos países importa, dice Carlos Cascante. Bueno, quedó claro lo del juicio político. Ahora vamos al inicio, vamos al puro inicio. Dilma Rousseff llega al poder en segunda ocasión, producto no solo del apoyo de su partido, sino de una coalición de fuerzas. Por favor, don Carlos, explíquenos el arranque de cómo es que llega Dilma Rousseff a la primera presidencia y a la segunda presidencia. Ok, hago un paréntesis para hacer algunas puntuaciones estructurales para entender a Brasil. Primero, Brasil es un monstruo, Brasil es algo gigantesco, y eso implica que los actores políticos son mucho más diversos, que los intereses se magnifican. Si nosotros a veces vemos compleja la política nacional, imagínense un país de 200 millones de habitantes con cualquier cantidad de recursos, etcétera. Es un país cuya historia está caracterizado por dos cosas: una, profunda desigualdad social. En la actualidad creo que al menos 40 millones de brasileños viven bajo la línea de pobreza. Desigualdad social que viene marcada por la persecución de ciertos grupos sociales, negros, algún tipo de extranjero que no es bien visto en Brasil. Es decir, es una sociedad donde hay una estratificación social en razón de la etnia. Una sociedad, como muchas latinoamericanas, también profundamente machista, y con algunas bases religiosas muy fuertes. A eso hay que sumarle que en el siglo XX va a tener una dictadura militar de 20 años, y que su sistema de partidos políticos, el contemporáneo, es relativamente reciente, surge con la Constitución de 1988. ¿Eso qué implicó desde el punto de vista de los partidos políticos? Primero, que no hay partidos políticos dominantes, sino que hay una inmensa gama de partidos políticos.
Alejémonos del escenario en el cual un solo partido gana las elecciones. Eso en Brasil no es posible, sino que los partidos políticos hacen coaliciones y esas coaliciones presentan fórmulas electorales que son las que son sometidas a los procesos electorales. Es decir, cada vez que hay un proceso electoral vamos a ver coaliciones en el Brasil. Coaliciones que pueden ser muy lógicas y algunas muy ilógicas. Entonces, el Partido de los Trabajadores es un partido que empieza a establecerse en los 80 y que con la salida de la dictadura se consolida con un discurso muy de izquierda, muy fuerte, marcadamente socialista, en algunos momentos contrario incluso a la ortodoxia económica del capitalismo típico de Brasil. Con el paso del tiempo y con varias elecciones en las que participa Lula y pierde, se da cuenta que tiene que bajar un poco el nivel de discurso. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el Partido de los Trabajadores? Se lanza un poquito más al centro, no se mete con la ortodoxia económica, pero sigue manteniendo un fuerte discurso de reivindicaciones sociales. ¿Okay? Bajo esa tesitura, el Partido de los Trabajadores llega al poder, pero en coaliciones. Entonces, la fortaleza del gobierno va a estar vinculada con tres cosas desde mi punto de vista. En primer lugar, el carisma del candidato a la presidencia, que en el caso de Lula era algo espectacular. Lula es un tipo carismático, un tipo fabuloso en cuanto a su manejo político. La solidez que tenga la alianza con los partidos que se una, y eso va de cara a qué tan buena sea la negociación en la repartición de puestos. Y en tercer lugar, los ciclos de la economía. ¿Qué pasa? Lula reunió tres condiciones muy positivas. Lula tiene mucho arraigo popular en sectores, clases sociales maltratadas de la sociedad, un discurso que surge de esas clases, entonces tiene ese arraigo fuerte en esas clases, logra hacer buenas negociaciones con partidos políticos de centro para oponerse al Partido Socialdemócrata de Brasil, que era el partido más fuerte de Brasil, y aparte de eso le toca gobernar y llegar al poder en un momento en que las commodities, los bienes tales como el petróleo, la soja y otras materias primas que Brasil es un exportador fuerte, aumentan de precio. Y también llega en un momento en que se produce el boom de la economía china, y la economía brasileña tiene un fuerte impacto, la economía china tiene un fuerte impacto en la economía brasileña. Entonces Lula vive un momento de inmensa bonanza económica. ¿Qué le permite la bonanza económica a Lula da Silva? Le permite mantener el sistema económico de Brasil tal y como está, capitalista, pero le permite además invertir mucho en los sectores marginados de la sociedad brasileña. Recordamos el programa Hambre Cero, Fondo de Familia, al punto que el gobierno de Lula empezaron con programas que empezaron desde Fernando Henrique Cardoso, logran reducir la pobreza extrema del Brasil de un 12% casi a un 4% en un periodo de 2001 a 2012. E incluso Brasil fue felicitado por el Banco Mundial por hacer eso. Hasta ahí todo iba bien. Hasta ahí todo maravilloso. Brasil ejerce una política exterior desde el sur, con el grupo de los BRICS. Empieza a participar fuertemente en el G20. Brasil explota su política exterior de gran potencia, porque ese es el sueño brasileño desde los 60. Somos una potencia mundial, tenemos el tamaño de un país que puede ser potencia, la población, los recursos. Llega hasta puntos extremos que demuestran el poder de las potencias, que es celebrar un campeonato mundial y ganar las Olimpiadas de este año.
Van a ser unas Olimpiadas complicadas. Muy complicadas. Muy Faltan complicadas. Un par de meses nada más. Muy complicadas, igual que fue el Campeonato Mundial de Brasil, Sí. muy complicado. Y todo iba muy bien hasta que el ciclo económico dio la vuelta, ¿verdad? Y entonces se va a producir una serie de protestas cuando explota o se hace público lo que se hizo llamar el autolavado, ¿verdad? Que es el escándalo de Petrobras, que viene y salpica a figuras prominentes de tanto de la administración de Lula como la administración de Dilma Rousseff. Ahora, Dilma Rousseff viene sufriendo el desgaste de poder de los gobiernos del PT. Es decir, el principio básico en política es que si usted gobierna, usted se desgasta. No hay forma de que usted sea popular siempre. Hay formas de que usted se quede gobernando siempre, pero no hay formas de que usted sea popular toda la vida. Dilma viene sufriendo el desgaste normal del ejercicio del gobierno, la explosión de la corrupción que se agrava con la caída del ciclo económico, en el cual los precios del petróleo, que Brasil durante finales de los 90 y durante la primera década del 2000 encuentra fuentes petroleras muy ricas, y Petrobras crece como empresa y sostiene muchos de los programas sociales. Cuando eso se cae y la economía deja de crecer, empieza a producirse un enorme desempleo, y un enorme desempleo especialmente de profesionales jóvenes que ven en la lucha contra la corrupción el mecanismo de sacar su frustración. Es que hay que ver que los que se lanzan contra la corrupción y los que hacen las primeras protestas durante el Mundial del 2014 es básicamente gente joven desempleada pero profesional. Entonces imagínate lo que es desde el punto de vista político pensar en agarrar ese elemento corrupción y entenderlo. No es fácil entender eso. No es un delito como que alguien mató o que se echó la plata a la bolsa. Es algo más complejo, y eso se convierte en la punta de lanza del descontento popular contra la institucionalidad brasileña. Y a eso es lo que le toca lidiar a Dilma Rousseff, que el gobierno entra en una crisis fatal. Pero hay que entender que el gobierno de Dilma no es solo el PT. Tenés a su aliado, que es el Movimiento Democrático Brasileño, partido de centro que surgió durante la dictadura militar. Era el partido, lo que aquí antes los políticos viejos llamaban Tureca, partido que favorecía al partido que ganaba. Sí. El movimiento democrático brasileño surge durante la dictadura, se reforma en los 80 y sigue siendo un movimiento de centro, y es el partido más grande del Brasil en cuanto a resultados electorales en los últimos años en el Congreso y en el Senado. El Congreso de Brasil, ¿cómo está compuesto al día de hoy, sin tomar en cuenta esta crisis sobre el tema de Dilma Rousseff? A lo que me refiero es, Dilma Rousseff gana la presidencia con base en una coalición. Esos partidos integrados en la coalición integran la asamblea. Claro, brasileña, pero no lo integran en coalición. O sea, cada quien lucha por sus diputados y por sus senadores. Ok, la coalición es solo para el presidente. Exactamente, y en el Congreso construyen bancadas, ¿verdad? Alianzas que les permiten gobernar. Que son diferentes a las otras. Pero por ejemplo, Randall es partidario del Partido de los Trabajadores. Randall es diputado por el Partido de los Trabajadores. Punto. No es diputado por una coalición llamada tal. Ok. Y vamos a ir por partes. En la parte pragmática, evidentemente hacen bancadas porque ninguna fuerza política llega al 20% en el Congreso. Sí. Es algo sumamente dividido y están representados como 22 partidos políticos. Y aquí nos quedamos de que sean 8. Ahí son 513 congresistas y nadie llega al 20%. Entonces, ahí realmente es una cosa muy complicada. El Congreso está integrado por esta cantidad de partidos, 22. ¿El Senado? El Senado son 81 senadores. Y también tiene, si no me equivoco, una representación de 17 o 15. Ahora no lo recuerdo bien, pero también imagínate que de 81 senadores,
el movimiento democrático brasileño, el partido aliado hace unos cuantos meses del Partido de los Trabajadores, tiene solo 18. El Partido de los Trabajadores tiene 11. Okay. El Partido Socialdemócrata, el Partido Socialista de Brasil tiene 7. El Partido de Fernando Henrique Cardoso, el Socialdemócrata, no me acuerdo bien el nombre, tiene 11. Está muy... el poder está muy difuso. Exactamente. Entonces gobernar cuesta mucho. Ok, y para entender la noticia, porque lo que quiero es que hoy, cuando usted que nos está escuchando o que nos ve esta noche, mañana lea una información sobre Brasil, la vea en televisión, converse con su familia sobre lo que está pasando en Brasil o escuche un programa de radio, entienda, igual que yo, lo que pasa en Brasil y pueda formarse su opinión. ¿Quién es Cunha, don Carlos? Ok, como parte del proceso de formación de alianzas, el Partido de los Trabajadores hizo una alianza con el diablo. Ok. Incluso... Dígame que no hay ningún partido que se llame así. No, pero es una alianza con el diablo. Incluso los analistas más de izquierda en Brasil han señalado que eso es uno de los grandes problemas estructurales. No me diga que los analistas tienen colores políticos. Por supuesto que sí. No, mentira, por supuesto. Estoy siendo irónico, por supuesto que tienen colores políticos. Sí, por supuesto. Incluso eso ha sido muy interesante en todo este debate. Hemos tenido gente de izquierda en América Latina que ha salido a defender al gobierno de Dilma, incluso repitiendo el discurso de Dilma, y analistas de derecha que han salido. Claro. Eso es muy normal. Ahí el problema va por otro lado, que será para otro programa, cómo se construye la ciencia y cómo uno intenta paliar ir un poquito más allá, paliar su sensación de cercanía y de gusto hacia un movimiento político. Bueno, lo cierto es que hicieron un pacto con el diablo. Sí, porque se aliaron con el Movimiento Democrático de Brasil, un partido muy cuestionado que le saca dos cosas: el presidente del Congreso, Cunha, y el vicepresidente, Michel Temer. Ok. Cunha... El movimiento... el Partido Demócrata Brasileño no es el Movimiento Democrático Brasileño. Movimiento Democrático Brasileño. El Movimiento Democrático Brasileño, del que usted nos hablaba antes, que surgió en la dictadura militar, ¿verdad? Negocia con el Partido de los Trabajadores. Sí, y se reparte en fórmula. Ok, entonces... Igual que los socialdemócratas, el Partido Socialdemócrata de Brasil hizo fórmula con el Partido Socialista y llevaron una fórmula que casi gana en la última elección. Ok, entonces lo que negociaron es que Dilma Rousseff, presidenta de la República, el vicepresidente se lo dejó el Movimiento Democrático brasileño, ¿verdad? Y el presidente de la Asamblea Legislativa. Y el presidente de la Cámara Baja se la dejó el Movimiento Democrático Brasileño. O sea, todo lo cambiaron por Dilma. No, pero es que te permitía tener gran dominio de los ministros, te pertenecía tener gran cantidad de ministros, instituciones como Petrobras, etcétera. Que eso quedara en el Partido de los Trabajadores a cambio de entregar el dominio de la presidencia de la Asamblea. Mira, en política eso es normal. La repartición de puestos es normal. Son las cuotas de poder a cambio de apoyos, de alianzas, no se puede pensar en una alianza que no lo tenga. Claro, lo que aquí estaba pensando es en la eficacia. Lo que pasa es que debilita. Claro, lo que aquí estaba pensando es en la eficacia, en el costo-oportunidad. Vale más, viendo este panorama, haber tenido el control de los ministerios o haber tenido el control de la Asamblea Nacional, pero bueno, eso es una visión subjetiva. No, es que recordar que estamos en sistemas presidencialistas, donde ser presidente y puedes hacer muchas cosas siendo presidente, mientras Liberación Nacional en Costa Rica tiene la mayoría parlamentaria, no puede ni siquiera nombrar presidente por sí mismo. Lo mismo pasa en Brasil, es decir, el Movimiento Democrático Brasileño tiene mayorías en el Senado y en la Cámara Baja. No podría sin el apoyo del PT y lo que puede el PT desde el Poder Ejecutivo de intercambiar y de brindar, hacer ciertas cosas, ¿no? Y me imagino que dentro de las negociaciones también había una cuota bastante alta de repartición de negocios del Estado, de ventas del Estado, normal. Ok, Cunha es un tipo truculento hasta decir basta, es un tipo cuestionado hasta decir basta, con un montón de acusaciones por corrupción, por haber participado
en esquemas de corrupción, no solo ahora, sino en el pasado. Lo mismo que Michel Temer, que es acusado de prácticamente mantener conductas similares a las que vimos con los papeles de Panamá y cosas de ese tipo. O sea, ahí todo el mundo está salpicado. De hecho, Cunha la prensa brasileña lo había cuestionado, le había preguntado si efectivamente tenía cuentas en Suiza. Él dijo que no, y después se las encontraron. Claro. Y tuvo que echar para atrás. Claro. Y Cunha, ahí es donde ves la dificultad de la alianza. Tenés a Cunha, que es, desde el punto de vista jurídico, el primero que recibe las acusaciones de juicios políticos contra la presidenta. O sea, él es el primer tamiz. Él es el primero que conoce el asunto y es el que dice si va o no va. O sea, es el que recibe la denuncia. Eso le da un gran poder. Cunha había recibido 9 acusaciones contra Dilma y no las había procesado. ¿Cuándo las procesa? Cuando hay una ruptura de la alianza entre ambos partidos. El vicepresidente Temer sale a decir que él fue decorativo en el gobierno, que él no ha tocado nada, que él no tiene nada que ver con el gobierno, en una declaración que uno se queda así como, bueno, la irresponsabilidad política al 200%, claramente buscando separarse del gobierno que él pretende tomar en los próximos meses. Y básicamente se convierte en lo que se puede llamar un negocio de bandidos, porque es como, si usted me quita el respaldo, yo dejo que pase la acusación. Ese es casi el juego político. Dilma, si usted me quita el respaldo, como usted lo está haciendo, y no me protege por las acusaciones que están haciendo contra mí, yo la dejo sola y que esto pase. Y mi partido se va a ir contra usted y va a mover el proceso. Ahora, ni dentro del PT las cosas estaban claras, porque uno de los fundadores del PT, un político ya viejo, 93 años, ahora no me acuerdo el apellido, Vitudo o algo así, es fundador del PT, es uno de los que pone la denuncia contra Dilma por lo que está siendo acusado Dilma, que no tiene nada que ver con Petrobras. Y que digamos que lo paradójico y una de las defensas que ha hecho Dilma es que eso lo han hecho los presidentes de Brasil históricamente, pero ahora se lo sacan a ella. Bueno, pero Cunha sí salió salpicado del escándalo Petrobras. Mucho. ¿Verdad? Que el escándalo Petrobras ahí sí es una desviación de fondos de Petrobras. Básicamente es una mordida a cambio de obtener una gran concesión, que son concesiones pero gigantescas. Claro, de hecho, en el caso de Lula, que también sale salpicado en este tema, disculpen, se habla, por ejemplo, de un apartamento en Sao Paulo, de una finca no sé dónde, de los viajes que le pagan por las conferencias, incluyendo la que vino a dar aquí. No, está metido la gran empresa brasileña, ¿verdad? Los grandes poderes económicos del Brasil están metidos en este proceso. Ok, y en esa negociación de bandidos, como la calificó don Carlos, tienen que escoger si Dilma Rousseff apoya a Cunha y Cunha le bloquea la acusación o no. ¿Qué pasó para que Cunha permitiera que pasara la acusación? Básicamente el PT le quita el apoyo ante posibles acusaciones contra él. Okay. Entonces Cunha decide, ok. Perfecto, viene la acusación de contra sí, exactamente. Claro, en todos estos procesos hay elementos de conspiración difíciles a veces de decir si son ciertos o no. En el análisis de politólogos brasileños empieza a surgir muy fuertemente la tesis de que todo esto que está ocurriendo, toda esta persecución contra Dilma va dirigido a bloquear la candidatura de Lula da Silva para la próxima elección. Empieza a surgir que no, aquí lo que hay que despedazar es al Partido de los Trabajadores, despedazar los liderazgos de los partidos de los trabajadores para evitar el retorno de Lula al poder. Okay. Por Lula todavía es una figura popular en Brasil, como lo demuestran las manifestaciones después de su arresto. Claro, de hecho, bueno, vienen los cuestionamientos sobre Lula. Hoy la garganta no ayuda para nada. Vienen los cuestionamientos sobre Lula, viene la acusación contra Dilma Rousseff. Cunha decide entonces admitir la acusación al retirársele a él el apoyo del Partido de los Trabajadores, y en una medida
muy transparente en el sentido de que demuestra la desesperación de Dilma Rousseff, incluye a Lula da Silva en el gobierno con un puesto que le brinde inmunidad. Bueno, vamos a ver, cierta inmunidad, le brinde un proceso más complicado. Hace que el proceso sea complejo. Sí, ya no lo pueden juzgar tribunales comunes, sino tiene que ir a la Corte Suprema brasileña. Y entonces, en una medida desesperada, Dilma nombra a Lula como ministro, a cambio, además de que él venga al gobierno conociendo sus grandes dotes de negociador, negocie con los diputados en la asamblea y logre que cuando se llevara a votación, si ella iba a un juicio político, la mayoría votara que no. ¿Cómo le salió ese ajedrez a Dilma Rousseff? Hay una lectura alternativa al asunto, ¿verdad? Dilma es sin lugar a dudas deudora política de Lula. Sí, eso está clarísimo. Y ella no se afana en esconderlo. No, y lo utiliza. Sí. Pero a veces la lectura que puede hacerse es que lleva a un actor político a incluso complicar más el escenario. Porque hacer lo que hizo Dilma era complicarle más el escenario, ¿verdad? ¿Por qué? Tenés un escándalo de corrupción. Tenés un escándalo de corrupción contra el líder histórico de tu partido. Y lo que haces es comprarte vos el pleito de nombrarlo. Cuando vos estás metido en tu propio pleito, bueno, claro. A cambio de que la salvara. Aparentemente la salvara, pero de repente calcularon mal la capacidad o la resistencia de los grupos que se oponen a Lula, porque a Lula es una figura muy popular, desata pasiones a favor, pero también pasiones en contra muy encendidas. Claro. Tenés en contra al Partido Socialdemócrata de Brasil, que se siente desplazado de su lugar como líder de la izquierda por el PT, y tenés a los grupos de derecha en Brasil que consideraron que lo que hizo Lula con sus programas sociales era básicamente formar una red clientelar enorme que le permite mantener su poder. Y Lula ha sabido cómo, a pesar de no ser presidente, seguir manteniendo una imagen muy fuerte en Brasil. La Fundación Lula es una organización que maneja miles y miles de dólares precisamente para posicionar a Lula. Claro. Falla y falla por mucho, y hay una presión de los medios enorme contra la presidencia de Rousseff y contra los diputados. Y a los diputados, no sé si vos viste transmisión en vivo de cómo que la votación era nominal, entonces cada diputado tenía que llegar y decir: yo voto así por tal y tal cosa. Claro, y sí, los más nombrados fueron Dios, los hijos y los nietos de los diputados. Era una cuestión populista hasta decir basta, de granjear. ¿Cómo será el juicio? Sí, bueno, vamos a ver, hay que ver qué se utiliza, pero sin lugar a dudas, el juicio no se realiza solo dentro del Congreso y dentro del Senado. Ahí está el juicio de la calle, que es el que presiona diversas votaciones. Claro, pero imagínate, es como que el presidente Solís llegue a la Asamblea Legislativa y diga: a ver, quéjense aquí, como en la sección de las historias de Informe 11, quéjese aquí. Los 57 se levantarán aquí en Costa Rica a reclamarle algo. Sí. Porque es un show mediático. Sí, es un show mediático. Más o menos eso fue, bueno, más o menos no. Eso fue lo que pasó. Fue un show mediático. El fin de semana. Porque Lula se sienta a negociar, ¿verdad? Y se sienta a negociar con el partido, con el movimiento democrático brasileño, ¿verdad? Que era su aliado antes, de donde es cuña, y falla. Le quitan los votos. Falla porque en realidad, cuando usted ve que alguien eso ya es una percepción particular mía, no podría demostrarlo todavía empíricamente, pero cuando se le monta el juicio a Lula por corrupción y usted ve que ese hombre sale del juzgado y se hace una manifestación política, de ahí la sensación es que este tipo, hay elecciones ahora y gana. Entonces creo que hay un temor muy fuerte, pero también tiene bastante asidero de que Lula es
muy presidenciable, e incluso él sale diciendo: yo no me siento con perfecto estado de salud a los 70 años, la medicina ha mejorado mucho, me siento muy bien como para aspirar a reelecciones, claro. No a una, a dos, a reelecciones, a dos. Y la verdad es que a los 70 años el señor se ve perfectamente de salud y sigue manteniendo ese verbo encendido y esa capacidad de movilización. Entonces, si usted respalda al gobierno de Dilma, que al final el que va a gobernar es Lula, usted le está montando toda la campaña del 2018. Claro, que de hecho, bueno, son las 2:57. Antes de ir a la pausa, cerremos el tema de la votación del fin de semana pasado. Empezó viernes, terminó el domingo. Necesitaban, si no me falla la memoria, 342 votos para que la Asamblea aprobara, pasara este tema al Senado, ¿verdad? Donde se decida si se va a juicio político contra Dilma Rousseff. Pero hay una característica: en Asamblea se necesitaba una mayoría calificada. En el Senado es una mayoría simple. No. En el Senado van a haber 2 votaciones. La primera votación es para ver si se le hace caso a la recomendación de la Cámara Baja y se continúa con el proceso. Esa es mayoría simple. Okay. Pero ya, esa mayoría simple lo que te va a provocar es que se separe del cargo hasta por 180 días a la presidenta. Y el juicio puede durar más de 180 días. Eso no es problema. Pero para la definición del juicio, para tomar una decisión de defenestrar a la presidenta, de separarla del cargo, se requieren 2/3. Ok, para la sentencia se requieren 2/3 partes. Pero para ordenar un juicio político contra Dilma Rousseff se necesita una mayoría simple. Para seguir la recomendación del Congreso. O sea, con 41 diputados lo haces. Con 42 senadores, 41 senadores. Sí, 41 senadores pueden decidir esto, que ya los tienen. Sí. Porque si tenían 340 y pico en el Congreso, pues ya lo tienen. Ahí van a ver, creo yo, que la estrategia del gobierno va a ser atrasar el asunto, mandar recursos al Tribunal Supremo Federal, que es como la sala constitucional nuestra. ¿Quién lo controla? ¿Lo controla alguien? Es interesante porque alguna gente dice que es gente nombrada en los gobiernos de Lula y de Dilma, pero en realidad es que tienen que pasar por aprobaciones de Senado y cosas de ese tipo que hacen que sea más potable. O sea, que no sea tan ligado a eso. No quiere decir que no maneje otros intereses. Como pasa aquí, más o menos. Tienen que pasar por la Asamblea para difuminar, digamos, una relación. Sí, pero en sistemas más presidencialistas hay una definición primero del presidente, decir yo quiero a una nominación. Hay una nominación. Lo que pasa es que ya en una situación similar, recordá que antes de que empezara todo el show en el Congreso, esto fue al Tribunal Supremo Federal brasileño y se falló en contra de Dilma y se siguió el proceso. Entonces es muy probable que los recursos apelación... Pero te dilatan el proceso. Claro, sin duda alguna. Acordate que este juego es político. Entonces, si vos ganas tiempo, puedes aumentar el tiempo de negociación, puedes jugar con las manifestaciones populares, puedes hacer una serie de manejos políticos que van a estar inmersos en el asunto. De música, don Carlos Cascante y este servidor. Ya don Carlos escogió con cuál canción vamos a cerrar Matices. A mí me encanta la canción que ha escogido don Carlos. De hecho, yo creo que de los invitados, desde que establecimos esto en los últimos 2 meses, es la que más me gusta de los que han escogido, pero quédense al final para que la escuchen con nosotros, versión en vivo, además. Pagando derechos de autor. Sí, bueno, pagando derechos de autor. Es que Monumental tiene todo pagado para poner la música que usted guste. 3:3. Brasil, don Carlos, dicen algunos analistas, yo quería conocer esta posición suya, que si a Dilma Rousseff la separan del gobierno los 180 días, no importa si es culpable o no al final del juicio político, no regresará
a la presidencia de Brasil por un tema de desgaste de su imagen, porque la alejan del poder, y ella, o sea, vamos a ver, no solo la alejan del poder en el papel, la alejan realmente, porque quien asume la presidencia es un opositor de ella. Sí, es Temer, Michel Temer, otra figura truculenta de la realidad brasileña, y aparte un político muy impopular. Nunca quedaría de presidente en Brasil en una elección popular, y que en cualquier momento, si yo fuera el PT y me hacen lo que me están haciendo, yo también le intentaría meter un juicio político para sacármelo de encima. Michelle Underwood, dijiste. Michelle Underwood. ¿Por qué? Por House of Cards. Es que me acordé de la serie inmediatamente. Sí, es un tipo... es un excelente... Que llega a la presidencia de Estados Unidos haciendo un impeachment. Sí, es un tipo con un... Temer es el típico político que no es popular, pero conoce los hilos del poder. Claro. Y sabe cómo jugar. Incluso yo a veces me temo que el discurso que se dice que se le va, de que es aceptando la presidencia del Brasil, pobre hombre. No es que se le fue. A veces hay zafis en la política que uno dice, bueno, si es un buen político es capaz que lo hizo midiendo ciertas cosas. Sí, que el discurso de Rousseff es un golpe de estado del vicepresidente. Exactamente, es un golpe de estado legal. Ese es el otro escenario interesante que se ha desatado, que es el escenario de los discursos políticos, que esto ha sido muy rico en cuanto a discursos políticos, porque vamos a ver, a mí no me gusta meterme, por ejemplo, cuando me preguntan algunos estudiantes, esto es un golpe legal o un golpe jurídico, yo les digo, no, yo creo que ustedes están asumiendo el discurso de una de las partes. Sí. Lo que uno tiene que hacer en estos casos es intentar ver por qué surge ese discurso y qué fines busca, si uno quiere hacer análisis. Si uno quiere hacer apoyo político, pues tome alguno de los discursos de las partes. Lo cierto del caso es que aquí todo el mundo está impregnado de corrupción y nadie es santo. Y quizá la que menos ha salido hasta el momento, pringado por el caso de... Es Rousseff. Aunque Rousseff, quién sabe, si empiezan a escarbar en su pasado, como en los gobiernos, que puede salir, pero sobre ella no ha salido nada. Ha salido contra Lula, ha salido contra el presidente del Congreso, pero contra ella no ha salido nada. Pero don Carlos, aunque uno no asuma una posición basándonos en lo que usted nos ha explicado esta tarde, significa que a Dilma Rousseff la están enjuiciando políticamente por unanimidad. No diría eso, digo que se está convirtiendo en el chivo expiatorio que va a apaciguar los ánimos de una población que está enojada y de un sistema político que está en crisis. Ok, entonces sí es un golpe de Estado legal. Un golpe, no diría que es un golpe de Estado, porque el sistema está establecido que eso se puede hacer. Y es un juego que hay dentro del sistema. Lo que pasa es que causa una inestabilidad en el juego de poderes que es gigantesca. Yo no te hablaría de golpe de Estado, porque un golpe de Estado se produce cuando hay una destrucción completa del sistema político anterior y se crea un nuevo sistema político. Claro. Aquí nos estamos manteniendo con el mismo sistema político. Aquí es una separación de la presidenta. Te están haciendo una jugada para sacarte del poder, basado en mecanismos legales. Sí. Pero un golpe de Estado implica más, o sea, conceptualmente, en ciencia política tradicional, el golpe de Estado implica la destrucción del régimen anterior y el surgimiento de un nuevo régimen. Es asumir el control del Estado, y aquí no está pasando, porque aunque Michelle... Asumirlo rompiendo las formas jurídicas. Sí, violando la ley. Rompiendo la norma jurídica fundamental anterior y poniendo incluso una nueva. Okay. Entonces no es un golpe de Estado, ni legal ni ilegal. Pero es sí, una jugada política orquestada, manejada, y donde la que está saliendo peor es Dilma. Ve que incluso Lula puede salir más o menos bien parado del asunto. El escándalo de Lula ya nadie lo habla. Bueno, ya nadie lo habla en términos mediáticos, pero está pendiente. Está en la Corte pendiente. Suprema Federal. Sí, vamos a ver qué pasa.
Sí, pero eso es un tema muy interesante. ¿Sí está de acuerdo con estos analistas que dicen que si la suspenden no volverá? No volverá no porque no quiera, no volverá porque va a perder el control completo. Es que es una suspensión de 180 días. 6 meses. 6 meses, además la destroza moralmente. Sí. Eso debe ser destrozante, lo que debe estar viviendo Dilma debe ser destrozante, por más que salga con una interés está muy fuerte. Que está muy fuerte, sí. Cuando por dentro las cosas deben estar bastante mal. Ayer dijo, la lucha apenas empieza. No, y Dilma ha sufrido, si uno ve la biografía de Dilma fue perseguida política. Claro, estuvo en la cárcel. O sea, ella está acostumbrada a vivir momentos duros en su vida y a levantarse. Lo que sí es que si logran 41 votos y lo que se dice en Brasil es que la calle va a ser un elemento de medida muy importante en este proceso. O sea, si la calle, aquí tenemos dos grupos que tal vez no estén claramente definidos, pero que sí podemos establecer tendencias. ¿Quiénes apoyan al gobierno? Básicamente los partidarios del Partido de los Trabajadores, personas de escasos recursos que se han visto beneficiados por los gobiernos de los partidos de los trabajadores y sobre los cuales Lula da Silva y la estructura del PT tienen un arrastre que les permite movilizarse y con fuerte movilización política. Y del otro lado, un grupo de jóvenes entre 20 y 40 años sin trabajo que están buscando formas de vida y que ven que la corrupción les roba esa forma de vida. Claro. Al final tenés un país que se puede polarizar mucho. Bueno, pero es que los diputados Randall, destrozar. y sumamente importante esto, nadie cuestiona el sistema económico que está metido hasta el alma en el proceso político, sí. Que es un sistema económico que compra el sistema político, pero ahí nadie toca nadie toca el modelo de sistema político. Bueno, hay un par de empresarios en la económico. cárcel, pero no es, digamos, la discusión en este momento en Brasil. Pero lo cierto es que los diputados opositores al PT podrían aprovechar este momento para destrozarlo. Con miras a las elecciones del 2018. Claro, y entonces a Lula de paso. Y entonces la lucha no es por salvar a Dilma, es por salvar al PT y a la figura de Lula. Es decir, Dilma quedó en el centro de la tormenta, quedó a la deriva en alta mar y ahora sálvate como puedas. Sí, porque además usted usó una frase en el bloque anterior en el que decía, bueno, en el caso de Lula, ¿verdad? Pues ya nadie habla de Lula. Nadie habla de Lula y pareciera el gran ganador de todo este proceso. Porque políticamente sí, vamos a ver si jurídicamente. Sí, bueno, pero políticamente tiene inmunidad, le dieron inmunidad a cambio de nada, porque no logró, digamos, es evidente que Rousseff lo llama al gobierno para darle inmunidad y salvarlo de un juicio a él, para que él le devuelva una negociación que la salve del impeachment. No la salva del impeachment. Ahí está el juicio político. Se convierte en víctima. Ajá. Ahí está Lula como ministro. Está Lula como ministro con poder ahora sí. Siempre ha tenido poder, pero es un poder ahora sí claro y de frente a los brasileños. Tiene inmunidad. Y tiene una enorme popularidad. Y puede alegar el mismo discurso de un golpe de Estado. Sí, y lo que decían muchos es que todo este proceso contra Lula lo que hizo fue reavivar las bases del PT que estaban dormidas. Y que Dilma era incapaz de movilizar, que esas bases son muy... Lula es difícil hablar de típico caudillo, es un concepto que hay que rehuirle, porque creemos que el caudillismo en América Latina es que todos eran iguales. No, los caudillismos o los liderazgos políticos en América Latina tenían bastantes divergencias, bastantes formas diferentes de gobernar, bastantes matices, ¿no? Generalmente cuando hablamos del caudillo pensamos en ese tipo militar fuerte. En el señor presidente, Miguel Ángel Asturias. Sí, y no necesariamente. Los liderazgos políticos en América Latina que se califican como caudillismo son distintos todos. Pero Lula es el líder político de ese movimiento llamado Partido de los Trabajadores, y el Partido de los Trabajadores ha gobernado ya alrededor de 14 años. Eso quiere decir que ha construido bases a partir del Estado que son difíciles de
difíciles de destruir. No es tan fácil como cambio de gobierno y cambiamos y destruimos esa estructura política, porque si han sido estratégicamente, que me parece que sí lo han sido, estratégicamente bien ubicados, han logrado ir fortaleciendo esas estructuras a partir de la capacidad que han tenido en el Estado. Don Carlos, usted acaba de prender mi alarma maliciosa. ¿Quién será un mejor político? ¿Quién será mejor manejando los hilos de la política? ¿Michel Temer o Lula da Silva? Liderazgos distintos. Temer es terriblemente impopular. Ajá. O sea, en una encuesta sale... va a ser presidente. Sí, pero va a ser presidente, pero no por más de 2 años. Lula lo ha sido por 4 y podría obtener mejores resultados. Que Temer. Temer en una elección se calcula que si acaso ganaría un 2% del electorado. Okay. Pero viendo este panorama, sabiendo cómo es hoy el resultado de lo que le ha servido a Lula da Silva, ¿era probable, le pregunto, que Lula da Silva de alguna forma incentivara todo este proceso para mover las bases del PT, traicionando de alguna forma a su seguidora Dilma Rousseff para convertirse en presidente nuevamente en el 2018? Yo creo que él igual se iba a lanzar. ¿Ah, sí? O sea, no creo que desde el Partido de los Trabajadores se hicieran eso, porque es debilitarse a sí mismos al final, porque es el Partido de los Trabajadores, es al final la candidata que puso Lula. Sí. Entonces es decir, Lula se equivocó escogiendo. Sí. ¿Le parece a usted? No. Discursivamente, si yo ataco a la que puse yo me equivoqué. Es admitir que yo me equivoqué. Y el líder político, algo de lo que cuesta mucho es en política decir yo me equivoqué, salvo que esté muy controlado. No, es defender a Dilma, pero si Dilma se cae sola y me salvo yo. Sí. Es un tema muy polémico, muy interesante y muy complejo. Es complejísimo. El caso brasileño es ideal para lo que se denomina un análisis de coyuntura, sí. Desde el punto de vista del análisis político y desde el análisis de toma de decisiones. Es un excelente caso de crisis, porque todo está cambiando muy permanentemente. Ojo, pero todo está condicionado por estructuras que vimos al principio. Las diferencias sociales enormes en el Brasil, que hacen muy voluble a la población a este tipo de cosas, y un sistema de partidos políticos inmaduro, muy diversificado, que complica cualquier tipo de gobernabilidad. Okay. Más allá, y que al complicar la gobernabilidad está muy vinculado con los giros de la economía. O sea, sí, la economía, o sea, cuando hay sistemas de gobernabilidad más o menos estables, hay ciclos económicos y la gobernabilidad se mantiene. Cuando la gobernabilidad es débil, el ciclo económico tiene más impacto en las decisiones políticas. Sí, en un análisis de coyuntura es muy interesante este tema del que del que está conversando don Carlos en los últimos minutos, que tiene que ver con la economía, con la estructura, digamos, social brasileña. Don Carlos, si usted tuviera que prestarle plata a Dilma Rousseff para que le pagara con el aguinaldo, ¿usted se la presta? Depende, o sea, confianza en Dilma como política. No, como pagadera no. Con que sea presidenta del Brasil en diciembre. Qué difícil, Randall. Esto puede cambiar mañana, dependiendo de la movilización social que pueda haber. Bueno, la movilización, hablemos. Yo te diría que estamos en un momento en el cual los estrategas políticos de ambos lados están armando estrategias, escenarios, casos posibles, y hay un actor que puede jugar muy interesantemente, que es el Poder Judicial, y la forma de si llegan recursos al Tribunal Federal brasileño, la Corte Constitucional brasileña, cómo jueguen ahí y cómo se posicionen ahí. Sí, pero hay hechos que van a ocurrir según su visión. Le pregunto, ¿es un hecho que va a haber juicio político contra Rousseff? Yo creo que los 41 votos sí son fácilmente obtenibles a como está el asunto hoy. Okay. De repente mañana se hace una enorme manifestación y los diputados dicen, bueno, es que si pasamos al juicio político nos queman vivos, y hay otras consideraciones que pueden ser de responsabilidad política, que es, yo tengo en mis manos un voto, somos solo 81,
que no somos 513, somos 81. O sea, mi nivel de responsabilidad por lo que vaya a ocurrir aumenta. O sea, mi función en el colegio, la cámara en donde estoy aumenta. Por eso que en Costa Rica, cuando son 57, uno dice, a veces no se dan cuenta lo importante que es cada voto en la cámara. Así es. Pues son muy poquitos. Bueno, ahí son 81. Ok, vamos a ver, ¿qué pasa si votamos que sí y eliminamos a Dilma del mapa? ¿Cuál es el escenario para Brasil? Con un presidente tremendamente impopular. Y que no pertenece a ninguno, bueno, a uno de los partidos, pero el resto no, los que conforman el Senado. No, sí, pertenece a uno de los partidos. No, a uno, digamos, pero eso significa, ¿cuántos? Y son 15 fuerzas en el Senado. No, ahora no recuerdo, pero sí andan por las 15, 16. Bueno, habrá 14 que no ganen nada. Sí, exacto, y que es un tipo también muy cuestionado. No es que es la honorabilidad caminante, sino que es un tipo que ha salido muy cuestionado. Más que Rousseff. O sea, si lo que muchos dicen es, si uno de los discursos de Rousseff, a mí me están condenando a aquellos que son más condenables. Entonces son situaciones en las cuales la capacidad, un diputado responsable podría pensar qué sería lo menos malo posible. Destituir a Dilma y dejar que termine sus 2 años con cierto nivel de estabilidad, o destituirla y que esto se vuelva un proceso inmanejable desde el punto de vista del Ejecutivo. Claro. Son condiciones, esa consideración creo que estará en la mente de algunos senadores responsables. Es decir, ¿cuál es porque esto también es político en el sentido de que lo político no necesariamente tiene que, la solución política y la solución jurídica no están juntas. Así es. La solución jurídica al final es, en el mejor de los casos, teóricamente la aplicación de una norma, pero la solución política siempre tiene que pensar qué es lo más conveniente. Claro, pero digamos que el vicepresidente está de alguna forma protegido, porque Cuña es de su mismo partido. Cualquier acusación contra Michel Temer pasa por Cuña, y son del mismo partido. Ahí tiene cierto respaldo. Tiene una protección y una... Sí. Pero imagínate las manifestaciones en la calle, la inestabilidad. Durante los Juegos Olímpicos. Imagínate, para un país que quiere ser... Si yo decía, le decía a un colega que no creo que haya un trabajo peor en este momento que ser embajador de Brasil en cualquier lado. Porque tienes que defender eso. Y sumarle a eso, a todo esto, lo que no le hemos entrado, que es una economía en recesión. Sí. O sea, una economía que cayó 3 puntos de su PIB y que durante 4 años se cree que no va a levantar. Con un sistema completamente de desconfianza en absolutamente todos los miembros de la clase política. El escenario es complejo, tanto en una sensación de condena y salida de Dilma, como en que Dilma se quede. ¿Cuándo vota el Senado? No lo tengo claro, Randall. No, en este momento no lo tengo claro, pero sí lo tiene que hacer rápidamente. Sí, es decir, en las próximas semanas. En las próximas semanas, o sea, no podría dilatarse mucho esto, salvo que se utilicen maniobras de dilación por parte de el gobierno. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.